¿Alguna vez te has preguntado cómo el mayor genio científico de todos los tiempos veía a Dios? La respuesta de Albert Einstein desafiará todo lo que piensas sobre la religión y la espiritualidad. Prepárate para descubrir algo que puede transformar tu visión del universo. Probablemente imagines que Einstein, siendo el padre de la teoría de la relatividad, tenía una visión puramente científica sobre la creación del cosmos. Pero lo que realmente creía sobre Dios puede sorprenderte. La gran mayoría de las personas cometen el error de creer que Einstein era ateo o escéptico sobre todo lo que no fuera medible. Pero, ¿y si te dijera que, detrás de su mente brillante, tenía una relación profundamente espiritual con el universo y con la idea de una fuerza superior? En este video vamos a desvelar la verdadera visión de Einstein sobre Dios, la ciencia y el significado de la vida. Prepárate para ver cómo la ciencia y la espiritualidad se unen de una manera que nunca imaginaste. Al final de este video, entenderás por qué las creencias de Einstein son aún más relevantes hoy que nunca. Y más aún, descubrirás cómo estas ideas pueden cambiar la manera en que percibes el mundo a tu alrededor. No pierdas el siguiente minuto. Lo que vas a descubrir ahora puede cambiar la forma en que ves la vida, la muerte e incluso el universo. ¡Comencemos! Albert Einstein, aunque era agnóstico y rechazaba la idea de un Dios personal, siempre demostró una profunda reverencia por una fuerza superior que permea el universo. Para él, esta fuerza no era una entidad que interviene en las acciones humanas o que establece un destino individual, sino una ley universal que gobernaba el orden del cosmos. Einstein creía que el orden y la armonía que observamos en el universo no podían ser producto del azar. Para él, la complejidad y la precisión de las leyes naturales que rigen el mundo, desde las órbitas de los planetas hasta las interacciones subatómicas, apuntaban hacia una inteligencia superior. Él se refería a esta fuerza como una ley, un principio cósmico que estaba detrás de todas las cosas, desde la gravedad hasta la estructura del espacio-tiempo. Este concepto de Dios como la ley o la inteligencia universal no era un ser consciente que creaba eventos o tomaba decisiones, sino algo impersonal que mantenía el orden cósmico. La visión de Einstein está profundamente conectada con sus descubrimientos científicos, especialmente sus contribuciones a la física. La teoría de la relatividad, por ejemplo, reveló que el universo sigue leyes físicas rigurosas y predecibles. Él veía estas leyes como una expresión de un orden cósmico, que es la manifestación de esa ley superior. La búsqueda por comprender estas leyes para Einstein era una forma de intentar entender la mente de Dios. Para él, la física no era solo una manera de describir el universo, sino también una forma de acceder a la sabiduría detrás de su estructura. En sus propias palabras, Einstein expresó frecuentemente esta visión de un Dios impersonal, más cercano al concepto de panteísmo de Baruch Spinoza, que veía a Dios y la naturaleza como una única entidad indivisible. Él creía que el universo no era una creación aleatoria, sino una manifestación de un orden y una armonía más profundos. Esta concepción de Dios como la ley del universo se oponía a la visión tradicional de un Dios personal, pero aún así ofrecía una visión espiritual del cosmos, un cosmos gobernado por un orden que, por su propia perfección, reflejaba la grandeza de una inteligencia superior. Einstein también destacó la idea de que la maravilla ante el orden del universo era una experiencia profundamente espiritual. En lugar de sentirse alejado de Dios, debido a su visión impersonal del cosmos, se sentía, de hecho, más cerca de él. Para él, el verdadero sentido de la espiritualidad no se encontraba en dogmas o creencias religiosas tradicionales, sino en el estudio de la naturaleza y la física, en la búsqueda por comprender las leyes que rigen el universo. Esta visión de Dios como la ley del universo no solo une la ciencia y la espiritualidad, sino que también nos desafía a reevaluar nuestra propia comprensión del cosmos y de la vida. Si el universo sigue un orden inteligente, ¿será que nosotros, como seres humanos, estamos igualmente sujetos a estas leyes o podemos encontrar una manera de alinearlas con nuestro propio propósito y comprensión espiritual? La idea de Einstein nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y a buscar una armonía más profunda con las leyes que lo rigen. Albert Einstein
tenía una visión clara y distintiva sobre la idea de un Dios personal. A lo largo de su vida, se opuso consistentemente a la concepción tradicional de un Dios que se involucra directamente con los seres humanos, un Dios personal que toma decisiones, responde a oraciones o interviene en los eventos cotidianos de manera directa. Esta idea de Dios es predominante en las religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, donde Dios es visto como una entidad consciente que interactúa con el mundo y las personas. Einstein veía esta visión como limitada y antropomórfica, es decir, una visión de Dios creada a imagen y semejanza de los seres humanos, lo cual consideraba un error. Él no creía que Dios, como un ser consciente, pudiera estar interesado o involucrado en las acciones de un individuo específico. En lugar de eso, su comprensión de Dios se alineaba más con una energía cósmica impersonal o un principio universal que trasciende la individualidad humana. Para él, Dios no era un ser con voluntades propias o deseos específicos, sino una especie de fuerza impersonal que permeaba y sustentaba todo el cosmos. Dios como un principio cósmico, Einstein se refería a la idea de Dios de una manera mucho más amplia y abstracta. Para él, Dios era el orden y la armonía que rigen el universo, las leyes físicas que rigen la naturaleza y la interacción entre las partículas. Dios, en este sentido, no era una persona, sino la inteligencia o la ley universal que opera en el cosmos. Él veía la belleza y la complejidad del universo como evidencias de esa fuerza superior, pero sin un propósito personal o voluntad propia. Esta visión de Dios era mucho más filosófica y panteísta, reflejando la idea de que Dios y la naturaleza son una misma y única cosa. Esta concepción se acercaba a las ideas de Baruch Spinoza, un filósofo que defendía que Dios es la totalidad del universo y que la divinidad no está separada de sus leyes naturales. Para Spinoza, Dios no era un ser consciente con intenciones específicas, sino la propia sustancia del universo. Einstein fue influenciado por esta visión y frecuentemente citaba a Spinoza como una de sus mayores fuentes de inspiración. Para Einstein, Dios no era un ser personal con quien las personas pudieran hacer peticiones o esperar intervenciones. Él era la fuerza que aseguraba el orden y la estructura del cosmos. La visión de Einstein sobre la oración y la fe. Dado que Einstein veía a Dios como una fuerza impersonal, también tenía una opinión diferente sobre la oración y la fe. No creía en oraciones que solicitaban favores o intervenciones divinas, una práctica común en las religiones que ven a Dios como un ser personal. Para Einstein, la oración debía ser vista más como una expresión de reverencia y admiración por el orden y la belleza del universo, y no como una forma de negociar con un Dios personal. Él creía que, al maravillarse con las leyes naturales, la persona podría alcanzar una forma más profunda de espiritualidad, más cercana a una comunión con el propio universo. El impacto de esta visión, esta concepción impersonal de Dios, tuvo implicaciones significativas en cómo Einstein se relacionaba con la religión y con la moralidad. No creía que un ser divino dictara normas éticas o morales para la humanidad. En cambio, él creía que los principios éticos debían basarse en la razón humana y en el entendimiento de las necesidades y el bienestar de la sociedad. En otras palabras, la moralidad no viene de un ser consciente que nos dice qué hacer, sino de nuestra propia capacidad de comprender las necesidades de los demás y actuar de acuerdo con el bien común. La idea de Einstein sobre Dios como un principio impersonal refleja su compromiso con una visión racional y científica del universo, pero también revela un profundo respeto por el orden y la armonía que él veía en el cosmos. Aunque rechazaba la idea de un Dios personal y consciente, su concepción de Dios como una fuerza impersonal que permea todo a nuestro alrededor no disminuye la espiritualidad de su visión. Por el contrario, amplía nuestra comprensión de la espiritualidad, volviéndola más universal, conectándonos con el todo y desafiándonos a encontrar lo divino en las leyes que gobiernan el universo, en lugar de buscar un ser separado de nosotros. Este enfoque de Einstein sobre Dios resuena con aquellos que buscan una espiritualidad más filosófica e integrada a la naturaleza, donde la conexión con lo divino no es a través de un ser superior y consciente, sino mediante la comprensión y el respeto
por las fuerzas que moldean y organizan la realidad. Albert Einstein tenía una visión compleja y crítica sobre las religiones organizadas. Aunque era profundamente espiritual, no veía a las religiones institucionales, con sus dogmas y prácticas, como formas auténticas de expresión de fe. Su crítica no se basaba solo en una visión racional o científica del mundo, sino también en una apreciación más filosófica y ética de la espiritualidad. Él veía a las religiones organizadas como instituciones humanas que frecuentemente distorsionaban la verdadera esencia de la espiritualidad, utilizando creencias dogmáticas y prácticas autoritarias para controlar y manipular a los fieles. Críticas a la religión institucionalizada. Einstein creía que las religiones organizadas, particularmente las que se centraban en dogmas rígidos, eran limitadoras y frecuentemente obstaculizaban el progreso humano, tanto en el campo de la ciencia como de la moralidad. Para él, la dogmaticidad de estas religiones representaba una negación de la libertad de pensamiento, algo que valoraba inmensamente. Él veía a la ciencia como una forma de buscar la verdad de manera libre e independiente, mientras que las religiones instituidas muchas veces imponían explicaciones sobre la vida y el cosmos que eran irreconciliables con la razón y los avances del conocimiento humano. Einstein cuestionaba el papel de las instituciones religiosas en la formación del pensamiento humano. Creía que muchas veces la religión institucionalizada se convertía en una herramienta para consolidar poder y control social, distorsionando el propósito original de promover valores espirituales y morales. Esto se aplicaba particularmente a las religiones que veían a Dios como una figura de autoridad que dictaba reglas absolutas sobre los individuos, algo que él consideraba problemático, ya que limitaba la libertad y la curiosidad humanas. La separación entre ciencia y religión. Einstein reconocía que las instituciones religiosas, especialmente en sus formas más tradicionales, frecuentemente entraban en conflicto con los avances científicos. Él veía la ciencia como una forma de descubrir las leyes del universo, mientras que las religiones muchas veces proporcionaban explicaciones basadas en creencias sobrenaturales o mitológicas. Fue un crítico de la resistencia de algunas religiones a aceptar ideas científicas fundamentales, como la teoría de la evolución de Darwin o la teoría de la relatividad, que cuestionaban interpretaciones literales de textos religiosos. Sin embargo, Einstein también reconocía que la ciencia y la religión, cuando se comprendían correctamente, no eran necesariamente antagónicas. Para él, la verdadera esencia de la religión debía ser espiritual y filosófica, promoviendo el asombro y la búsqueda de un entendimiento más profundo de la naturaleza, el universo y la moralidad. Él veía a la religión organizada, en muchos casos, como una interferencia en la libertad intelectual, mientras que creía que la verdadera espiritualidad podía coexistir con la ciencia, siempre que ésta fuera más abierta a la exploración de las leyes universales sin dogmas. Admiración por la moralidad y ética religiosa. Aunque Einstein era crítico de las instituciones religiosas, tenía un gran respeto por la moralidad y la ética que muchas tradiciones religiosas promovían. Creía que las religiones, incluso con sus errores y limitaciones, desempeñaban un papel importante en la construcción de una base moral para la sociedad. Sin embargo, no veía estas normas como derivadas de un Dios personal o de una revelación sobrenatural, sino como principios éticos universales que surgían del deseo humano de vivir en armonía y promover el bienestar colectivo. En particular, Einstein apreciaba la moralidad humanista, que valora la dignidad humana y la justicia social, principios que él creía eran comunes a muchas tradiciones religiosas, pero también accesibles para aquellos que seguían una visión más racional y secular de la vida. Defendía que las escrituras religiosas no debían ser interpretadas de forma literal, sino como guías morales que podían ser reinterpretadas y aplicadas a la luz de los conocimientos humanos y de la evolución del entendimiento social y científico. La religión como búsqueda de sentido y no como dogma. Para Einstein, la verdadera religiosidad no se encontraba en las instituciones religiosas, sino en la experiencia personal del individuo con el universo y en la búsqueda continua de sentido y comprensión. Él veía la religión verdadera como una forma de espiritualidad libre, en la que el ser humano busca entender las leyes de la naturaleza
y maravillarse con el orden cósmico, sin estar restringido por las creencias doctrinarias que las religiones imponen. En lugar de una fe ciega en dogmas, Einstein defendía una forma de religiosidad más abierta, donde la búsqueda de la verdad, del conocimiento y de la ética sería la principal manera de conectarse con lo que él consideraba una fuerza cósmica superior. Él creía que la espiritualidad no debía ser un medio de control, sino una manera de explorar la grandeza y la complejidad del universo. Albert Einstein veía la espiritualidad y la ciencia no como opuestas, sino como dos facetas complementarias de la misma búsqueda de la verdad y del entendimiento del universo. Para él, la maravilla ante el cosmos, la sensación de admiración y reverencia ante la complejidad y el orden del universo, era una forma profunda de espiritualidad. Él creía que la verdadera espiritualidad no estaba en dogmas religiosos ni en prácticas ritualísticas, sino en la experiencia de asombro que surge al encontrarse con la grandeza y la complejidad del universo natural. La ciencia, en su búsqueda de respuestas, no excluía esta búsqueda de un significado mayor de la existencia. Al contrario, la ampliaba y profundizaba. El maravillamiento como espiritualidad para Einstein, la experiencia de asombro ante la vastedad del universo, era una de las formas más puras de espiritualidad. Él veía la ciencia como una manera de entender y explorar las leyes de la naturaleza, pero ese entendimiento no debía ser una forma de apartar el misterio, sino una manera de profundizarlo. Einstein escribió varias veces sobre el profundo sentido de admiración que sentía al observar las leyes naturales en acción, ya sea en las ecuaciones de la relatividad, ya sea en los movimientos de las estrellas y planetas, o en los descubrimientos de la física cuántica. Para él, este asombro era una expresión de su conexión con algo más grande, algo que no podía ser completamente comprendido o explicado, pero que merecía ser admirado. Él creía que el asombro ante el orden cósmico y la búsqueda por entender ese orden ofrecía una experiencia espiritual profunda. Esta conexión con el universo no necesitaba de un ser personal ni de una intervención divina para tener sentido. El simple hecho de estar en sintonía con las leyes naturales y de intentar entender el funcionamiento del cosmos ya era para él una experiencia espiritual trascendental. Ciencia y espiritualidad, complementariedad, no contradicción. Einstein frecuentemente hablaba de la ciencia como una forma de contemplación profunda. Para él, el descubrimiento de las leyes físicas no era solo un ejercicio intelectual, sino una exploración de la belleza y la armonía del universo. Él veía las leyes de la física, como la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, no como frialdad matemática o abstracciones sin sentido, sino como expresiones de un orden subyacente que reflejaban algo mucho más profundo. Este entendimiento científico, por lo tanto, no excluía la búsqueda de un significado mayor de la existencia, sino que, por el contrario, la ampliaba. Einstein creía que al explorar el universo a través de la física, estábamos desvelando los misterios de la creación y, al mismo tiempo, acercándonos a una comprensión más profunda de nuestro propio lugar en el cosmos. Él veía la ciencia como una manera de profundizar la espiritualidad al conectarnos con el funcionamiento intrínseco de la naturaleza, permitiéndonos ver más allá de las explicaciones superficiales y buscando una comprensión más amplia y profunda de la realidad. El sentimiento de unidad con el cosmos Einstein también veía la ciencia como una herramienta para entender la unidad del cosmos, y él creía que esto conducía a un sentido de interconexión entre todos los seres y las fuerzas del universo. Él no veía al ser humano como un observador aislado y separado del cosmos, sino como parte de un todo integrado, una unidad cósmica en la que cada descubrimiento científico revelaba más sobre la interdependencia entre todo lo que existe. Este sentido de unidad y armonía, desde una perspectiva científica, era profundamente espiritual para Einstein. Él se refería a este sentimiento como una forma de reverencia y humildad ante la complejidad del cosmos. Aunque Einstein no creía en un Dios personal, él usaba muchas veces la palabra Dios para referirse al orden natural o a la inteligencia cósmica que él veía como la fuente de las leyes físicas. Él creía que al entender estas leyes, estábamos de alguna manera tocando una parte del misterio que el universo encierra. La reverencia que él sentía por este orden era, en su esencia, una forma de espiritualidad,
una espiritualidad que no exigía dogma ni fe ciega, sino que era una respuesta emocional al entendimiento profundo de la belleza y la complejidad del universo. La búsqueda de un significado mayor. Desde su perspectiva, Einstein creía que la búsqueda de un significado mayor de la existencia estaba intrínsecamente ligada al proceso científico. Para él, el estudio de la naturaleza, la exploración de las leyes de la física y la búsqueda de respuestas más profundas sobre el cosmos no eran solo actividades intelectuales o prácticas utilitarias, sino una forma de buscar un sentido mayor sobre el papel del ser humano en el universo. Él consideraba que la ciencia nos acercaba a algo más profundo y al mismo tiempo más universal, proporcionando una forma de sentido y comprensión que trasciende la mera existencia humana. Este sentido de finalidad o propósito no era algo que Einstein encontraba en una religión tradicional ni en una creencia en un Dios personal. En lugar de eso, él veía la búsqueda de la verdad y del conocimiento como una manera de dar significado a la vida humana, al ayudarnos a entender el papel que desempeñamos dentro de un universo vasto y aparentemente sin fin. La espiritualidad, por lo tanto, no estaba en una autoridad externa ni en una revelación divina, sino en la propia capacidad humana de comprender y maravillarse con el cosmos. La influencia de Baruch Spinoza sobre Albert Einstein fue profunda, especialmente en relación con su concepción de Dios, lo que llevó a Einstein a adoptar una forma de panteísmo. Para Einstein, la idea de que Dios y la naturaleza son una sola y misma cosa, como propuso Spinoza, era una manera poderosa de comprender el universo de manera holística. Este pensamiento panteísta no solo influyó en su visión de Dios, sino que también tuvo implicaciones significativas sobre su comprensión de la vida, la moralidad y la ciencia. A continuación, exploramos cómo esta visión afectó diversos aspectos de su filosofía y de su trabajo. La concepción de Dios de Einstein. Dios como la naturaleza. Einstein se veía a sí mismo como un panteísta en muchos aspectos. Para él, Dios no era una entidad personal ni antropomórfica, sino una fuerza impersonal, una inteligencia cósmica o una ley universal que permea y organiza el universo. Esta visión estaba directamente ligada a la concepción de Spinoza, quien veía a Dios y la naturaleza como inseparables. Para Spinoza, Dios no era un ser separado del mundo, sino que Dios era el propio mundo, el propio orden natural. Einstein adoptaba la idea de que Dios es el orden de las leyes de la naturaleza. Él veía el universo como una entidad viva y ordenada, donde las leyes físicas se aplicaban de manera universal, sin la necesidad de intervención divina personal. La búsqueda por comprender estas leyes era, para él, una forma de exploración del propio Dios. Esta perspectiva panteísta proporcionaba una manera de entender la espiritualidad y la ciencia como dos caras de una misma búsqueda, el entendimiento profundo y racional de las leyes naturales de Dios, mientras se experimentaba un sentido de asombro y reverencia ante la complejidad del universo. La moralidad en el panteísmo de Einstein. La comprensión de Einstein sobre la moralidad también estaba íntimamente ligada a su panteísmo. En su visión, los principios morales no venían de una autoridad religiosa externa ni de una revelación sobrenatural, sino que estaban incrustados en las leyes de la naturaleza. Como las leyes naturales gobiernan el universo, también proporcionan una guía para comprender el comportamiento humano y las relaciones sociales. Einstein creía que al comprender el orden universal y la interconexión de todo lo que existe, los seres humanos podían desarrollar una moralidad que buscara el bien colectivo y la armonía. Esta visión panteísta también le daba una sensación de responsabilidad moral universal, ya que todo en el cosmos estaba interconectado. Einstein hablaba frecuentemente sobre la importancia de la compasión, la solidaridad y la justicia social, principios que él veía como éticos y esenciales para la convivencia humana, especialmente en un mundo vasto e interconectado. Él creía que la verdadera moralidad nacía del entendimiento racional y de la conexión con el todo cósmico, y no de reglas externas o dogmas religiosos. La ciencia y el panteísmo, la búsqueda de órdenes universales. La ciencia para Einstein estaba directamente ligada a su panteísmo. Al estudiar las leyes de la física, él creía que estaba descubriendo el rostro de Dios.
veía el universo como una totalidad coherente y cada descubrimiento científico como una revelación de las leyes divinas. El panteísmo de Einstein le proporcionaba una sensación de unidad entre el estudio de la naturaleza y su experiencia espiritual, pues creía que, al entender la física, estaba, de alguna manera, entendiendo la estructura y la esencia del propio Dios. Al profundizar en las leyes de la relatividad y la mecánica cuántica, Einstein estaba, en su visión, explorando la inteligencia ordenadora que gobernaba el cosmos sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. El panteísmo de Spinoza, tal como lo aplicaba Einstein, sugiere que la naturaleza no es algo meramente material e impersonal, sino una expresión divina e inteligente. En este sentido, la física no se opone a la espiritualidad, sino que la amplifica, pues permite que la humanidad toque lo que Einstein consideraba ser la verdadera esencia de Dios. La visión de Einstein sobre el sentido de la vida. La idea de una divinidad impersonal, que no interviene directamente en las acciones humanas, pero que se manifiesta como un orden cósmico, influenciaba la forma en que Einstein veía el sentido de la vida. Para él, el propósito de la vida humana no era seguir una voluntad divina personal, sino comprender el universo y participar de su orden cósmico. Él creía que el ser humano debía buscar el conocimiento, la moralidad y la verdad, no por imposición divina, sino como un medio de vivir en armonía con las leyes naturales, que él veía como expresión de una inteligencia universal. Este sentido de autodeterminación dentro de un orden universal también le daba una sensación de libertad. La libertad de explorar la realidad sin la necesidad de dogmas, de buscar respuestas no porque alguien nos dijera que lo hiciéramos, sino porque estaba en el propio ser humano buscar sentido y entender la verdad del universo. Él veía el papel de la ciencia y la filosofía como la búsqueda de respuestas universales, no para satisfacer creencias religiosas, sino para encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. A medida que vivimos en tiempos de incertidumbre y cambios rápidos, la búsqueda de significado y entendimiento continúa siendo una jornada fundamental para la humanidad. La visión de Albert Einstein sobre Dios y la espiritualidad, con su énfasis en la búsqueda del orden cósmico, en la razón y el asombro ante el universo, ofrece una perspectiva profunda y atemporal. Su creencia de que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino interconectadas, puede ser una fuente de orientación para todos nosotros, especialmente en un mundo que a menudo parece cada vez más complejo y fragmentado. Einstein nos enseñó que, al buscar las leyes universales que gobiernan el cosmos, también estamos en una jornada para entender nuestro lugar en el universo. Él veía la física no solo como una exploración intelectual, sino como una forma de acercarse a algo más grande, una fuerza cósmica, un orden que trasciende el entendimiento inmediato. En un momento de grandes desafíos globales, ya sea en cuestiones ambientales, tecnológicas o sociales, sus ideas nos recuerdan la importancia de mantener el asombro, de buscar conocimiento y de cultivar una conexión más profunda con el universo y con aquello que puede estar más allá de nuestra comprensión inmediata. Las cuestiones espirituales y existenciales que Einstein planteó siguen siendo extremadamente relevantes hoy. En un mundo donde a menudo las respuestas parecen insatisfactorias o fragmentadas, él nos invita a pensar que, en lugar de buscar respuestas definitivas y absolutas, tal vez sea más importante centrarnos en el proceso de búsqueda en sí. La ciencia, para Einstein, no era una forma de cerrar cuestiones, sino de abrir puertas a un misterio mayor. De la misma manera, él creía que nuestra comprensión espiritual también debe ser flexible y en constante evolución, a medida que buscamos entender el propósito de la vida y la relación entre la razón y la fe. Así, al reflexionar sobre el legado de Einstein, somos llamados a examinar cómo nuestra propia visión de Dios y la ciencia se entrelazan. Vivimos en un mundo en el que la racionalidad de la ciencia y la búsqueda espiritual a menudo se ven como esferas separadas. Pero tal vez, como sugería Einstein, sea en la integración de estas dimensiones que realmente podamos comenzar a comprender el gran misterio de la existencia y el cosmos. En tiempos de incertidumbre, la verdadera sabiduría puede estar en mantener una mente abierta, curiosa y humilde, como lo hizo Einstein, consciente de que la respuesta para las grandes cuestiones de la vida
puede no ser encontrada en una sola religión, en una sola teoría o en un solo momento de revelación, sino en una continua y profunda exploración de la realidad, tanto del mundo físico como del espiritual. Es en este proceso donde podemos encontrar no solo respuestas, sino también significado y propósito. La jornada de Einstein es, en realidad, nuestra propia jornada. Nos recuerda que, mientras buscamos entender el mundo que nos rodea, también estamos buscando entendernos de manera más profunda, conectándonos con el orden y la belleza del cosmos. Y al hacer esto, tal vez podamos, finalmente, encontrar el significado mayor que tanto buscamos, tanto en las estrellas como dentro de nosotros mismos.